El ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan el Maratón Bíblico, 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Para ello tenemos 3 pasos importantes: lectura de la Biblia, oración y comparte tu testimonio con los demás. Estamos en la lectura de la Biblia, tema número 1 de la serie El Maratón 180 años conectados a Jesús. Hoy estamos leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y para el análisis de esta segunda parte, del capítulo 11 del libro de Hechos, en el contexto del maratón 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? 1. Lectura de la Biblia, y en eso estamos. Análisis de un capítulo de la Biblia por día. Te va a tomar un tiempo, pero para Dios, por favor, dedícale al Señor el diezmo del tiempo. Y si tú buscas el 10% de 24 horas, te va a dar aproximadamente unas 2 horas y media. Así que creo que hay suficiente tiempo para Dios. Y si el diezmo lo igualas a la ofrenda, entonces tienes 5 horas del día son para Dios. Saca esas 5 horas al día para Dios y deja tu diezmo y tu ofrenda. Ahora estamos en el video número 72 de la colección y vamos a cambiar el número antes que se nos olvide. Mientras tanto, profe, vamos con la oración. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por acompañarnos en este video número 72, en el que analizaremos la segunda parte del libro de Hechos, capítulo 11. Le pasamos la palabra al profe de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT-4 para que nos conduzca. Por Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe hoy, mañana y siempre, utilizando la tecnología que está a nuestra disposición. En Jesús, amén. Adelante, profe. Vamos a cambiar el número del video porque estamos en el video 72. Video número 72. Hacemos el cambio aquí en vivo y en directo. Adelante, profe. Video 72. Los amigos que nos siguen en vivo pues tienen un solo video con con la numeración ahí en secuencia. Pues creo que vamos a llegar hasta el video 74 en este en vivo. Amén. Adelante, profe. Qué hermoso enfoque el que compartes sobre el diezmo del tiempo. Es algo esencial dedicarle al Señor una porción significativa de nuestro tiempo cada día, como lo haríamos con nuestras finanzas. El tiempo, al igual que el dinero, es un recurso que podemos usar para profundizar nuestra relación con Él. Y la lectura diaria de la Biblia es una de las maneras más directas de hacerlo. Ahora, entrando en el análisis de la segunda parte del capítulo 11 de Hechos, vamos a leer y estudiar los versículos del 5 al 18. En estos, Pedro explica a la iglesia en Jerusalén cómo Dios le mostró que no debía hacer distinción entre los judíos y los gentiles. Esta revelación fue clave para la expansión del Evangelio más allá de los límites del pueblo judío y establece un principio fundamental. La salvación de Cristo no tiene fronteras. Lectura de Hechos 11, 5 a 18. Versículo 5. Yo estaba en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto que descendía como un gran lienzo, bajando del cielo por 4 puntas, y llegó hasta mí. Pedro relata su experiencia de la visión que tuvo mientras oraba en Jope, donde vio un lienzo que bajaba del cielo. Este lienzo estaba lleno de animales impuros según la ley judía, pero lo más importante es lo que Dios le dijo. Levántate, Pedro, mata y come. Versículo 6. Y cuando fijé los ojos en él, observé y vi cuadrúpedos de la tierra, bestias, reptiles y aves del cielo. Y oí también una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y yo dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y la voz me habló otra vez desde el cielo. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Aquí, Pedro se muestra renuente a comer algo impuro según la ley mosaica.
Sin embargo, Dios le responde diciendo que lo que Él ha purificado no debe ser considerado impuro. Esta visión era una lección para Pedro sobre los gentiles, a quienes él había considerado como impuros. Versículo 10. Y esto se hizo 3 veces, y todo volvió a ser recogido en el cielo. La repetición de la visión 3 veces subraya la importancia del mensaje que Pedro debía entender y compartir con los demás. Versículos 11-2. Y he aquí, en aquel mismo instante, 3 hombres que habían sido enviados a mí desde Cesarea, se presentaron en la casa donde yo estaba. La coincidencia de que, justo después de la visión, llegaran 3 hombres enviados por Cornelio, un gentil, a buscar a Pedro, confirma que el Espíritu Santo estaba guiando este evento divino. Versículos 13-14. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos también fueron conmigo, y entramos en la casa del hombre. El Espíritu Santo dirige a Pedro a no dudar y a ir con los gentiles que lo buscan, lo cual demuestra la clara voluntad de Dios de que el Evangelio llegara a todos, sin distinción. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como sobre nosotros al principio. Pedro recuerda el momento en que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles, tal como había ocurrido con los discípulos en Pentecostés. Esto fue la confirmación de que Dios había aceptado también a los gentiles. Versículos 16-17. Entonces me acordé de lo que dijo el Señor. Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les dio el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Pedro recuerda las palabras de Jesús, indicando que el Espíritu Santo era el mismo para todos, judíos y gentiles. Esta revelación lo lleva a comprender que no podía impedir que los gentiles recibieran el bautismo y el Espíritu Santo. Versículo 18. Y oyendo estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: Así que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La iglesia en Jerusalén finalmente acepta que Dios ha extendido su gracia a los gentiles, lo cual fue un gran paso para la expansión del Evangelio más allá de los judíos. Esta parte del capítulo 11 de Hechos es crucial para entender cómo el Evangelio comenzó a abrirse a los gentiles, algo que fue un desafío para la iglesia primitiva, que todavía veía al pueblo judío como el centro de la obra de salvación. La visión de Pedro no solo cambió su perspectiva, sino que también marcó el comienzo de la evangelización de los gentiles, un principio fundamental que transformó la historia de la iglesia. Lecciones clave. La gracia de Dios no tiene fronteras. El evangelio es para todos, sin importar su raza, origen o pasado. 2. La obediencia al Espíritu Santo. Pedro siguió las instrucciones del Espíritu Santo, a pesar de sus prejuicios y temores, lo que le permitió ser instrumento de la expansión del Evangelio. 3. El poder de la revelación divina. La visión de Pedro muestra cómo Dios usa revelaciones claras para guiarnos en momentos de confusión y para enseñarnos lecciones cruciales. Es un recordatorio de que debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando sus caminos nos desafían o nos sacan de nuestra zona de confort. Como dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Este pasaje también nos anima a no poner barreras a la salvación de otros y a recordar que todos necesitamos la gracia de Dios, sin importar quiénes somos o qué hemos hecho. Qué privilegio ser parte de este Evangelio universal. Ahora, profe, ¿qué podemos concluir de esta parte? Es una sección que tiene más de una conclusión. Si nosotros analizáramos y le diéramos tiempo a cada uno de los versículos que se han mencionado, aquí nos podríamos tomar algo más de unas 3 o 4 horas. Vamos a concluir con tres observaciones. Vamos a fortalecer las lecciones clave. Vamos a fortalecer primeramente la gracia de Dios. No tiene frontera. Hablemos un poquito de eso en los primeros 2 minutos de este cierre. Hablemos un poquito sobre la gracia de Dios. No tiene frontera.
sería bueno si pudiéramos poner un ejemplo bíblico sobre este tópico. Luego vamos a hablar otros 2 minutos más sobre de la obediencia del ser humano al Espíritu Santo. Amigos, todavía hoy el Espíritu Santo está hablando. Nada más en estos días, la semana pasada yo estaba preocupado. No, esta misma semana estaba preocupado porque no encontraba cómo mejorar la calidad de la transmisión. Y fue el Espíritu Santo el que me dijo lo que tenía que hacer. Y gloria a Dios, tenemos muy buena recepción, muy buena salida, muy buena producción. La producción está bastante buena, el audio está muy bueno, los videos están muy buenos, pero créanme, yo le pregunté al Espíritu Santo qué hacer y fue él el que me dijo qué hacer. No tuve un técnico que me llamara y me dijera, José, tienes que hacer eso. No, todavía el Espíritu Santo habla y créame que si hay alguien que conoce de tecnología es el Espíritu Santo. Y en tercer punto, vamos a dedicarle 2 minutos más al poder de la revelación divina. Miren, no confundamos la obediencia a la voz del Espíritu Santo con la revelación divina. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 personas separadas, individuales cada una, pero que trabajan en equipo. Tú tienes que ver cuándo lo que te está ocurriendo viene del Padre, viene del Hijo o viene del Espíritu Santo. Tú lo tienes que darte cuenta. Y en el capítulo 9 de Hechos lo vimos. Cuando fue el Padre el que dirigió la orquesta, cuando fue el Hijo el que le habló a Saulo y cuando fue el Espíritu Santo que le habló a Ananías. Tenemos que ver, reconocer cuándo es la obra del Espíritu Santo, cuándo es la obra del Hijo y cuándo es la obra del Padre. Analicemos estos 3 puntos: el poder de la revelación divina como tercer punto, la obediencia al Espíritu Santo como segundo punto y la gracia de Dios no tiene fronteras como primer punto. Comenzamos, profe, para cerrar los últimos 6 minutos de esta transmisión, de este video número 72 en el maratón 180 años conectados a Jesús. ¿Cómo lograrlo? Adelante, profe. No se desesperen, estamos esperando que el profe analice todo lo que le pedimos que hiciera, así que esperemos con calma. Listo. Amén, profe. Amén. Qué excelente enfoque el que has dado para cerrar este análisis. Vamos a hacerlo de manera estructurada y clara,
comenzando con las lecciones clave. 1. La gracia de Dios no tiene fronteras. La gracia de Dios es inagotable y no tiene limitaciones. En la visión de Pedro, vemos cómo Dios le muestra que no debe llamar impuro a lo que Él ha purificado. Este es un recordatorio de que la salvación es para todos, sin distinción de raza, origen o historia pasada. La gracia de Dios llega a todas las personas, incluso a aquellos que, según los estándares humanos, podrían parecer estar fuera del alcance de la salvación. Ejemplo bíblico. La gracia para los gentiles. En el libro de Jonás, Dios envía a Jonás a predicar a Nínive, una ciudad pagana. A pesar de su resistencia, Jonás lleva el mensaje de arrepentimiento a Nínive, y la ciudad se convierte. La gracia de Dios no tiene fronteras, y en la historia de Nínive vemos que, incluso en lugares que no eran considerados como parte del pueblo de Dios, Él extiende su misericordia. Del mismo modo, en Hechos, la salvación es ofrecida a los gentiles, a todos aquellos que no eran parte del pueblo elegido, mostrando que la gracia de Dios es inclusiva. 2. La obediencia al Espíritu Santo. En el caso de Pedro, el Espíritu Santo le instruye a no dudar en ir con los gentiles y a no hacer distinción entre ellos y los judíos. Esta obediencia fue crucial para que el mensaje del Evangelio se expandiera más allá de los límites del judaísmo. Hoy en día, el Espíritu Santo sigue guiando y hablando a nuestros corazones. Tu testimonio, profe, sobre cómo el Espíritu Santo te guió en un momento de preocupación por la calidad de la transmisión, es un ejemplo claro de cómo Él sigue operando en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos da la sabiduría necesaria para tomar decisiones, ya sea en lo espiritual o en lo práctico. A veces podemos sentir que nuestras preocupaciones son pequeñas o no tan significativas para Dios, pero Él está interesado en cada detalle de nuestra vida. Si estamos dispuestos a escuchar y obedecer, Él guiará nuestros pasos. Ejemplo bíblico. La obediencia de Ananías. En Hechos 9, Ananías recibe una visión del Señor para ir a sanar a Saulo, Pablo. Aunque Ananías tenía miedo y dudas debido al pasado de Saulo, obedeció. Gracias a su obediencia, Saulo recibió la vista y fue transformado en uno de los más grandes apóstoles de la iglesia. El Espíritu Santo no solo da instrucciones, sino que nos capacita para cumplir su voluntad, y cuando obedecemos, grandes cosas pueden suceder. 3. El poder de la revelación divina. La revelación divina es una herramienta poderosa que Dios usa para guiarnos y enseñarnos. Como mencionaste, en el capítulo 9 de Hechos, vemos cómo Dios trabaja a través del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de maneras distintas pero complementarias. La revelación divina no se limita a una sola forma. Puede ser una voz directa de Jesús, una guía del Espíritu Santo o una intervención del Padre. La clave es reconocer y distinguir cuándo es cada persona de la Trinidad la que nos está guiando. Como en el caso de Saulo, quien fue confrontado por la voz de Jesús, y Ananías, quien recibió una instrucción del Espíritu Santo. Las revelaciones de Dios tienen la intención de llevarnos a un entendimiento más profundo de su voluntad. Ejemplo bíblico. La revelación a Moisés. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés está frente a la zarza ardiente, Dios le revela su nombre y su plan para liberar a su pueblo. Esta revelación es directa y clara. Moisés, al igual que nosotros, debe aprender a reconocer cuándo es Dios quien está hablando y cómo debe responder a esa revelación. Conclusión. En resumen, la gracia de Dios no tiene fronteras y se extiende a todos, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. La obediencia al Espíritu Santo sigue siendo esencial hoy, ya que Él nos guía en cada paso, incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. Y finalmente, el poder de la revelación divina es una herramienta que Dios usa para guiarnos y revelarnos su voluntad, ayudándonos a entender cuándo Él está actuando y cómo debemos responder. Que podamos aprender de estos principios y vivirlos cada día, reconociendo que Dios sigue obrando y guiándonos a través de su Espíritu, su Hijo y su Padre. Que Dios nos bendiga y nos ayude a permanecer fieles, conectados a Él cada día. Amén, 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 amén. Amén, mi querido profe, gracias. Muchas gracias por el aporte que nos ha brindado en esta segunda sección de Hechos capítulo 11. Estamos en el video 72, en el cierre del video 72, en el maratón 180 años de conectados a Jesús.
cómo lograrlo. Mediante el estudio de la Biblia, por lo menos un capítulo por día, la oración diaria, orar sin cesar y compartir tu palabra, la gran comisión, haciendo discípulos. Amigos, recuerda, al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por habernos acompañado en la grabación de este video número 72, estudiando la segunda parte del capítulo 11 del libro de Hechos. Oramos, buen Dios, para que nos dirija en el video 73, donde veremos la tercera parte del libro de Hechos. Y que este maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo, cumpla con su propósito. Por Jesús. Amén. Hasta aquí el video 72 de la serie El Maratón, 180 años conectados a Jesús, cómo lograrlo. Felices para siempre, ¿verdad que sí? Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pase bien. Busca el video 73 que ya viene a continuación. Bendiciones.